¿Te pagas un sueldo? ¿Tienes las cuentas bancarias separadas? Felicitaciones, estás siguiendo las reglas. Las reglas de un juego que no estás jugando. Hoy vamos a romper uno de los mayores tabús financieros. Al inicio de tu startup, tu negocio y tu bolsillo son lo mismo, y negarlo te estás costando el futuro. Vamos a hablar mucho de la parte financiera, de las finanzas personales, de cómo se divide la parte del bolsillo de uno con el bolsillo de la empresa. Y cómo se comparan las finanzas entre la empresa y la de uno mismo. Totalmente. Por ahí generalmente lo que se habla en la calle o lo que se habla en muchos de los videos es de que vos tenés que separar las cosas, o sea, tenés que tener la mentalidad de que tu bolsillo va por un lado y el bolsillo de la empresa va por el otro. Sí, eso en un principio. Vos en un principio no podés hacer eso. Claro. Normalmente los contadores, todas estas personas te dicen, sepáralo. Bueno, sí, es una empresa que ya está formada, pero en un principio no podés hacer eso. Porque si no, esa startup no va a durar mucho. Sí, totalmente. Además, suele pasar y conversé con varias personas también de que es como que te lo plantean como si fuera un ideal y uno a veces por querer perseguir ese ideal es como que, bueno, queda ahí a mitad de camino porque obviamente que las finanzas de uno empiezan a entremezclarse con las finanzas de la propia empresa y bueno, ¿y qué prima? ¿La empresa o prima tu vida personal? Para vos. Y en un principio, digamos que las dos van de la mano, porque a la empresa al principio, al no generar tanto de dinero, no tiene forma de subsistir Bueno, por sí mismo, digamos. pero te paga un sueldo, te puede tener que pagar un sueldo, técnicamente lo que dicen los gurús. Y una startup sin ingresos no te puede pagar un sueldo. O sea, vos la tendrías que mantener a startup en un principio hasta que pueda empezar a generar esos ingresos. Ujú. Que en un principio, si no tenés ventas, tenés poca o tenés uno o dos clientes, no podés cubrir tu sueldo más todos los costos fijos de la empresa. Claro, 100% bueno, pero ahí en donde a mí me dijeron de que tengo que tener todo 100% separado, si no, no me sirve, digamos. Y si tenés todo separado, no sé cuánto tiempo le quedará a tu startup. Y no sé, por ahí, bueno, en esto también de que quizás desde la práctica, digamos, es rebatir también si algunas situaciones, porque a mí me pasó también varias veces de decir, bueno, yo tengo que ponerme ya a hacer todos los libros contables, me tengo que poner a invertir ya en una aplicación, en un software para dejar todo prolijo, porque claro, ahí es lo que hoy mi empresa necesita. Tengo que pagarme una aplicación de $300 para hacer algo que capaz que lo puedo hacer en un Excel. Y digamos que si haces eso en un principio, estás tentando contra la quiebra. No, O sea, claro. tu objetivo es que tu startup crezca. Y para eso primero tenés que disminuir los gastos. Tenés que tener los gastos fijos entre todo eso. Después vamos a dividir entre variables y fijos. Pero los gastos fijos tienen que ser los menores posibles. Cosa de que la poca rentabilidad que estés teniendo al principio puedan cubrir eso y a su vez vos ganar algo. De una, pero ¿qué me estás diciendo de que primero tengo que priorizar mi alquiler antes que priorizar todo lo que es este software, por ejemplo, y esta aplicación y demás? A ver, y bueno, al principio tenemos que ver. Vos podés cubrir tus gastos sin tener la startup funcionando o necesitas las ganancias de la startup para cubrir los gastos de tu vida. Sí. Yo preferiría que tus gastos de tu vida estén cubiertos en un principio, Al 100. porque mantener los gastos de tu vida más los de la startup va a ser complicado. Al 100 más te termina generando algo que es como un estrés financiero propio de decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a pagar mi alquiler o voy a estar pagando este software? Y es más, y hasta uno mismo se termina metiendo en un propio embrollo que no te termina llevando nada más que a hundirte vos mismo en tus propias finanzas mal llevadas. No, Digamos. y te genera demasiada dependencia a tener esos clientes, por lo cual vos vas a generar muchísimo estrés, porque suele pasar que desaparecen clientes y en algún momento puede pasar que no estés con ningún cliente. Y si no tenés para vivir, va a ser muy complicado que psicológicamente puedas seguir adelante con esta startup. Al Porque 100%. si no la vas a dejar y vas a buscar otro empleo. Claro. Así que lo mejor para el principio es tener los gastos cubiertos tuyos para poder incurrir y mejorar esta startup hasta que crezca. Al 100%, es más, al principio lo llevo por ahí a veces a la práctica. No sé, meses atrás estaba medio en una situación similar, digamos. Los mismos costos de la empresa estaban llevándome a mí a ese estrés financiero de decir,
me tengo que estar pagando todo un montón de cosas de la empresa, compromisos que yo mismo me asumí, creyendo de que esto, de que la caja de la empresa era una cosa y yo tenía otro pago por aparte, y claro, en un momento la teoría me empezó a comer la práctica y ¡plum! Sentí en un momento que todo explotó. Es más, ese estrés financiero de estar pensando en el corto plazo constantemente no me terminó llevando a mí a tener una situación sana, digamos, porque obviamente terminó repercutiendo en que por querer pagar $300 de una aplicación, por tener que estar costeando muchos costos fijos, ¿qué me terminó pasando a mí? Que bueno, yo también tuve que salir a costear eso en trabajo, en esfuerzo, en otro, para salir de ese estrés financiero, y era un bucle que no terminaba más. Claro, entonces al principio vas a tener que ver más o menos cuáles son los gastos fijos de tu empresa y después incurrir en variables cuando ya tengas cubiertos esos fijos. Por lo cual, esos fijos tienen que ser muy pequeños. Tienen que ser lo mínimo indispensable. Por ejemplo, a menos que necesites pagar el alquiler, sí o sí, no te recomiendo que tengas un alquiler. Por ejemplo, y también un software. Vos en un principio tenés 1.000.000 de software gratis. Podés, con Excel podés llevar 1.000.000 de cosas pero yo quiero la aplicación que lo hace por mí. Y bueno, si querés, no le veo mucho futuro, pero en un principio tenés que sí o sí usar el Excel. Vas a trabajar mucho más. Claro. No te miento. Te lleva ahora. Pero en un principio es muy necesario que empeces con los mínimos gastos fijos posibles. Al 100%, al 100%. Porque, primero, para ver cuántos son, para generarte alguna ganancia vos, primero tenés que ver cuánto ganas con las ventas, restarle el costo de que te llevó esas ventas, y ahí tenés que restarle lo fijo. Claro, tenés por lo menos un margencito de Claro. que vos decís, che, Estoy listo, ganando. claro. Pues, bueno, hace poco lo hablaba ahí con mi socia, digamos, de decir, che, ¿qué estamos haciendo? O sea, vos estás llevándote plata, yo me estoy llevando plata, pero ¿y la empresa? Le digo, ¿qué hace? Eso es lo que llamamos ganancia, es de que yo pueda tener un margencito de ahorro en donde podás tener ese porcentaje. ¿Para qué? Para que la misma empresa pueda reinvertir eso que vos vas generando, porque si no, ¿de dónde sale la plata para comprar, por ejemplo, todas estas cámaras que tenemos acá? Claro, totalmente. Y de mi bolsillo, no sale del bolsillo de la empresa. Porque bueno, si yo tuviera que costear los costos con el cash flow propio de la empresa y quizás llegar a este tipo de equipo, bueno, me es más complejo, me lleva mucho más tiempo. Por eso si al principio vos esas pocos márgenes que te van generando no te los sacas de la empresa y te lo vas gastando en tu vida, podés ir guardando todos los meses un poquito y terminar reinvirtiendo, y esas reinversiones en un futuro van a generar menos trabajo y más ganancias. Al 100%. Y ahí vamos a la pregunta, ¿quién le paga a quién? ¿La empresa me paga a mí o yo le pago a la empresa? Y sinceramente, en un principio, vos vas a tener que tener un ingreso para mantener la empresa. Claro. 100%, porque en un principio la empresa no tiene ventas, a su vez vas a tener uno o dos, sí, para empezar, pero esas ventas no van a cubrir todos tus gastos fijos. Al 100%. Y va a convenir muchísimo más hacer crecer con esas pocas ganancias, hacer crecer más tu empresa con nuevas cámaras, nueva indumentaria, nuevas cosas para generar una ganancia más grande. Al 100%. Es más, al principio generás esa situación de decir, che, a ver, estoy vendiendo 4 o 5 unidades de un producto al mes. Che, bueno, ¿qué hago con eso? No, bueno, vamos, nos reventemos en una cena, claro. Vamos de fiesta. Claro, vos decís, bueno, pero está buenísimo que vos te recompenses por lo que estás logrando con tu empresa, pero tu empresa no se está recompensando con lo que está haciendo la propia empresa. Tu misma empresa tiene que recompensarse a ella misma, claro, cosa que crezca. Claro, y después genere más ganancias. Si no, no llegás a ningún lado. Es más, vamos a la idea de este capítulo de hoy, el pensamiento de corto plazo frente a un pensamiento de largo plazo. Totalmente. Che, si yo tengo un largo plazo, me doy cuenta de que quizás esas inversiones o esos gastos de necesidades no reales, sino de meros deseos, deseos banales, además, es que vos decís, che, me salgo de fiesta, hago cosas que siempre nunca me pude permitir. Pero bueno, ¿cuánto le estás restando de vida eso a tu startup también, no? Así que si vos querés tener una startup, vas a tener que tener un mínimo de visión a largo plazo. Al 100%. Porque esas pequeñas ganancias las vas a invertir, y en un futuro, vos al principio vas a tener tus cajas juntas. Sí. Pero en un futuro, a largo plazo obviamente, de a poco vas a poder ir separando y teniendo un sueldo y a su vez la reinversión de nuevas cosas para tu empresa. Al 100%. Es más,
De esa manera yo también me puedo empezar a poner en la cabeza de que, che, claro, me voy sacando mis tarjetas de crédito, me voy sacando los gastos de suscripciones al pedo que tengo. ¿Para qué? Y para yo tener un mayor margen de Claro. reinversión. A su vez, si disminuye los software, tu margen va a poder sacar algo vos y va a poder reinvertir en otras cosas. Al 100%. No hace falta tener el software de la última. Más cuando estás Al principio con iniciando. Excel. Totalmente. Es más, hay veces que si vos te ponías a buscar las empresas que lo utilizan, Ujú. y son empresas como Google, empresas como Totalmente. Amazon, son grandes empresas que las utilizan. Podés empezar con tu emprendimiento, sí, pero con la suite de Drive o con la suite de Google resolves todo. Y al es día todo de hoy. gratuito. Hasta la misma IA te sale gratuita las primeras 100%. partes y no necesitas pagar la IA para poder hacer un millón de cosas. La mayoría de las cosas de la IA son gratuitas. No hace 100%. falta incurrir en esos gastos. Bueno, pero entra la conversación a veces en esto que estamos hablando de que lo que nos dicen los gurús es de, che, bueno, que tu empresa te pague, pedirle un aumento a tu empresa, pedirle de que tu empresa te dé $500, $600 mensuales, bueno, pero para arrancar, y vos decís, che, pero no, esos $500, $600, ¿para qué lo voy a utilizar? Y para pagar el alquiler, para pagar el ir al súper, para mi gasto diario, o sea, a fin de cuentas, lo que yo estoy ganando con la empresa es lo mismo que voy a terminar ganando yo si no Y en un tuviera ese principio, si sesgo. vos mantenías la empresa, poder con ese trabajo que estás realizando, pones disminuirlo y aumentar en la empresa. Le dedicas más tiempo a la empresa, va a generar más ingresos y va a disminuir la cantidad de tiempo que vos realizabas en tu trabajo, y como la empresa te va a estar dando más ganancias, con tu trabajo va a generar más. Al 100%. Es más, y la que genera eso, una rueda positiva Claro, de cada vez reinversión y mejor. crecimiento. Porque si no, después que termina pasando, que en esto que nosotros creemos de que somos capísimos y las reglas del juego ya están puestas. Obviamente. ¿Cómo le ganás a la regla del juego? ¿Cómo le ganás a la regla del juego? Y siguiendo lo que te dice el Claro, juego, ¿me entendés o no? O sea, aprendiendo todos los días, sabiendo qué tenés que hacer, viendo dónde pones el dinero y no gastando de más al pedo. al 100, porque si no es, bueno, creé una empresa, hice una empresa, buenísimo la empresa, pero después, Ah. ¿qué pasó con la empresa? Y la empresa me terminó llevando a mí mismo a la quiebra. A la quiebra, que vas, primero quiebra la empresa y después quebras vos. Al 100%. Y terminas sin empresa, sin laburo, porque ya habías dejado el laburo por la empresa y terminas en bola. Al 100% vos mismo te llevaste a tu propio cementerio, ¿me entendés o no? Y no termina sirviéndote. Entonces, la empresa tiene que ser algo que te apalanque. Si vos vas a gastar en salir de fiesta, bueno, está bien, vos gastalo. Pero también pensalo de que esa plata que estás gastando ahí no lo vas a poder gastar en un equipo, no lo vas a poder reinvertir en tu personal, no lo vas a poder reinvertir en algún software que quieras gastar. Nada, lo único que vas a estar haciendo constantemente es estar gastando dinero en algo que después que va a terminar sucediendo. Y nada, nada, porque lo que va a pasar que es de que tu empresa se va a terminar quebrando, como estábamos Totalmente. hablando al Así que principio, invitamos a digamos. cada uno a fijarse en qué etapa está de este ciclo y a mejorar sus finanzas y la de su empresa también. Al 100, los gurús te van a decir, poner los huevos en distintas canastas. Sí, eso es cuando ya tenés, Cuando ya tenés de toda, sobra. claro, efectivamente, pero al principio tenés que apostar Mm. todo a la misma canasta y ahí quedarte cuidando y mirándola a la canasta todos los días para que no le Claro, pase nada. y a su vez crezca y no vaya para atrás. Así, al 100%. Por ahí, la idea del capítulo de hoy que habíamos traído esto era, bueno, traerles la reflexión de que ahora les toca a ustedes ver cuánta efectivo tienen, cuánta plata tienen realmente, ¿Qué plata tiene la empresa? ¿Qué plata tenés vos? Al 100. ¿Cómo se mantiene cada uno? analizar esos costos y ver. Y que ellos nos cuenten en qué parte van. Al Así que 100%. déjenlo en los comentarios en qué parte van, si han podido manejar esto correctamente, cómo están manejando su finanza y la de la empresa. Claro, si están haciendo gastos banales o si están haciendo gastos de reinversión dentro de lo que es el negocio. ¿Qué están haciendo con su plata? ¿Comparten lo que estamos diciendo o no creen nada de lo que estamos diciendo? Así que aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos.